Agustín, si miramos lo que significa la derrota de los demócratas, la derrota de Kamala, la Mm, derrota de alguna mm, manera de Biden, mm. ¿qué pasó allí? ¿Qué fue lo que motivó a los votantes que de manera arrasadora, que le digo, perdieron las encuestas, los medios, los periodistas, los politólogos, los editorialistas y demás, analistas y eso, que todo el tiempo estaban jugando con Kamala, 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 y resulta que el electorado dio una sorpresa, pero una sorpresa contundente. Bueno, lo que pasó en Estados Unidos, en primer lugar, se llama economía. La economía de los últimos 3 años y medio han sido realmente mala. Los números de la inflación es un fenómeno al que tristemente los argentinos hemos estado mal acostumbrados, pero los norteamericanos jamás. Con lo cual, cuando uno mira inflación y ves, por ejemplo, en energía has tenido durante la gestión Harris-Biden una inflación cercana al 35%, mientras en la gestión anterior de Trump tenías una deflación de casi el 1%. O, por ejemplo, en las compras en el supermercado de los artículos de primera necesidad de todos los días, huevo, café, leche, vegetales, ese tipo de cosas, tuviste una inflación de arriba del 22% durante la gestión de Harris y de Biden, y durante la de Trump tuviste una inflación de un 5% durante todo su periodo. Incluso hasta la comida para el perro ha subido de una manera más que significativa en los últimos años. Entonces, el primer punto que yo te diría es el de la economía. En segundo lugar, el problema de la migración ha sido realmente muy grave en Estados Unidos. Esto la gente que no vive allí puede no entenderlo, pero en los últimos 3 años y medio ha ingresado una cantidad hoy desconocida de inmigrantes ilegales. Hay fuentes que hablan de 8 millones, hay gente que habla de 10 millones, hay fuentes que incluso han llegado a hablar de más de 21 millones de inmigrantes ilegales que han vuelto más inseguro a los Estados Unidos. De hecho, y acá hay un fenómeno del cual todavía no se ha tomado, a mi juicio, la suficiente nota, los estados típicamente demócratas de ambas costas han sufrido una emigración interna de gente que estaba cansada de la inseguridad, del desorden, de los impuestos altos, de los problemas económicos, de los problemas con los flujos migratorios y demás, que decidieron migrar hacia estados como Texas o como la Florida, y de nada de esto se tomó nota. Después hay otro aspecto que también explica un poco la derrota del Partido Demócrata, y es su juego a ser un partido de minorías victimizadas. En lugar de apelar a la ciudadanía, al norteamericano como un nacional de forma uniforme, ellos han jugado a dividir a la población en minorías que supuestamente estarían en permanente conflicto entre sí. Y parte de esas minorías les han abandonado durante estas elecciones. La que mayormente abandonó al Partido Demócrata ha sido la minoría de los hispanos, que curiosamente es la primera minoría, es decir, hay más votantes hispanos hoy en Estados Unidos que afroamericanos. Cuando uno compara el 2016, 2020 y 2024, vas a ver que hubo un aluvión de hispanos votando por Donald Trump. También es interesante cómo han revertido el mundo de los jóvenes. En el año 2020, los jóvenes en Estados Unidos abrumadoramente votaron por Joe Biden. Este año fue un poco más parejo, es decir, Donald Trump recuperó muchos puntos en el mundo de los jóvenes. Todavía se está analizando por qué. Una de las respuestas que se ha dado es lo que ha pasado con redes sociales y con X, que se ha vivido un clima de mayor libertad de expresión, y eso le ha permitido a los que más usan redes sociales, que son los más jóvenes, tener un mundo de noticias alternativas, de discusiones y debates abiertos que en el año 2020 no había. Y el otro asunto, Vicky, a ver, acá hay mucha tela para cortar, podemos hablar de muchos factores, pero menciono uno más. Otro grupo, otro sector de la sociedad norteamericana que ha abandonado a el Partido Demócrata en estas elecciones han sido las clases bajas y las clases medias.
el Partido Demócrata solamente ha ganado este año con el voto de los ricos. Esto es muy interesante porque durante toda la campaña de Harris se vino insistiendo con la narrativa de que Donald Trump era el candidato de los multimillonarios. Era un argumento absurdo porque la campaña de Harris ha sido la más cara de la historia de Estados Unidos, arriba de $1.000 millones, con aportantes muy conocidos como Bill Gates, como Bloomberg, como Soros, etcétera. Es decir, fue una asimetría tremenda en términos de financiamiento lo que vivió y experimentó el Partido Demócrata respecto del republicano, y aún así el Partido Republicano se llevó el favor de la mayoría de los pobres y de la mayoría de la clase media, quien sí le afecta, por ejemplo, la inflación. La inflación afecta a los más pobres, no a los más ricos, y los más ricos se sintieron más cómodos esta vez con el discurso woke y el discurso progre de Harris.